Gracias, presidente. Bueno, fue muy oportuna la intervención del diputado Servini y de los restantes compañeros de Cámara. Y bueno, nosotros vamos a hacer nuestro aporte. Ya sabemos, con el diputado Vega hemos estado en contra de este proyecto. Y es muy curioso ver al Partido Nacional y al Partido Colorado hablar en contra del tren de UPM. A mí me causa alegría. Se dieron cuenta demasiado tarde. Y ya anuncio que viene un UPM Juniors. Que se está planteando entre el peaje y la Plaza Independencia, inventada por un ministro de Transporte paralelo que tenemos hoy, con todo mi respeto y afecto y amistad que tengo con el ministro Falero, que lo respeto mucho, pero le metieron un ministro paralelo, que es el gerente de SACEM, que inventa obras, se las adjudican y las hacen al quinto, multiplicando por 5 el costo. Entonces ya viene el UPM Junior, que es 30 kilómetros a 600 millones de dólares. Que ya es algo que espero que no salga, y espero que la Intendencia de Montevideo y Canelones, que ahora dicen que están en contra, están actuando como verdaderos intendentes, y no como el intendente de Durazno, Florida, que pudiendo parar el tren no lo pararon, diciendo que no tenían competencias. Los intendentes blancos de Florida y Durazno dijeron, no es competencia nuestra ver por dónde pasa un tren. Uno de los disparates más grandes que he escuchado en mi vida. Porque pregúntenle a la intendenta de Montevideo si le quieren hacer un tren entre el Obelisco y la Plaza Libertad, si ella no puede opinar. Claro que puedo opinar. Y les recuerdo también a todos los integrantes de esta Cámara que el que escribió el contrato de UPM secreto, que además ya anunció que con la diputada Díaz y otros diputados más estamos trabajando en la ley de acceso a la información pública, que si podemos en diciembre vamos a presentar un proyecto reformándolo, y que yo voy a proponer que se derogue. ¿Se derogará o no? Pienso que no se va a derogar, por razones que me reservo. Pero yo voy a proponer que se derogue el literal C del artículo 10 de la ley 18.381, que dice, se considera información confidencial cuando esté amparado por una cláusula contractual. Con esa derogación, que la resolvemos en 2 minutos, si creemos en la transparencia. Si no se cree en la transparencia, se mantendrá. Se terminan los contratos secretos. Es un literal de un artículo de una ley, que dice expresamente así: se podrá declarar confidencial los contratos. No hay que reformar la Constitución, no hay que hacer esos inventos raros que se están haciendo. Si la Cámara quiere terminar con los contratos confidenciales, nos lleva 5 minutos. Si quieren terminar, cosa que adelanto se va a votar en contra. Porque no creo que quieran terminar, porque se le terminan los contratos confidenciales al gobierno que pasó, a este gobierno y al que viene. Y ahí se terminan los contratos confidenciales. 3 minutos. Entonces, va a ser confidencial lo otro que dice el artículo. Que dice el artículo, será confidencial lo que se refiere al patrimonio de la persona, lo que comprenda hechos o actos de carácter económico, jurídico, administrativo, relativo a los datos personales de las personas, los temas de seguridad nacional, sí, esos son confidenciales. Pero estos contratos, y hablo en plural porque hay varios, se hicieron en virtud de ese renglón. Entonces, deroguemos el renglón y se terminaron los contratos secretos y las suspicacias de que hubo corrupción, no hubo corrupción, que hubo coimas, que no hubo coimas. El tren de UPM, como bien dijo el diputado Vega, los que lo hicieron, los que lo están haciendo, primero no se bañan en el Río Negro. No sé si se bañan en Punta del Este o van más lejos. Claramente no viven frente al tren, porque si vivieran frente al tren no van a permitir la destrucción de más de 18 centros poblados que ese tren ha destruido.
porque la gente de 25 de Mayo, Las Piedras, La Paz, Canelones, Progreso, Florida, Durazno, etcétera, 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 el viaducto vuela todo. 18 de mayo, el viaducto vuela todo. La obra está parada en el viaducto porque tienen que expropiar toda la planta, todo lo que está debajo del viaducto hay que expropiarlo, que no sé si el diputado LLT lo sabía. Y esos son millones de dólares. No por la vía del tren, porque la vía del tren pasa unas cuadras más arriba, pero hay que hacer toda la vía de tránsito para que el tránsito que no puede pasar, entonces vuela el viaducto. O sea, el viaducto queda, ¿no? El puente que no tiene agua debajo es un viaducto. Pero el banco que hay abajo, los bares que hay abajo, el centro comercial, vuela todo. ¿Y todo para quién? Para UPM, porque este tren no lo va a usar más nadie que UPM. No nos vengan a inventar que va a haber una empresa que va a mandar sorgo, que va a mandar soja, que con Aprole. No, esa gente no va a mandar nada. Porque la frecuencia del tren de UPM, de ida y vuelta, no permite que otro tren vaya en la vía. Entonces es una cuestión de sentido común. Además le recuerdo al Partido Nacional, a mis amigos blancos, que el contrato de UPM lo escribió un profeta. Porque en el año 2016, cuando lo escribió, no sé por qué puso un artículo que dice que si el Uruguay en el Uruguay se declarara una epidemia de carácter planetario, que se traduce en pandemia, el gobierno uruguayo podrá revisar el contrato de UPM del artículo 1 al final. Fue un profeta. Porque la pandemia de carácter planetario, que no sé si existió ni me interesa, pero se declaró, le permitía al gobierno, es más, nosotros, con el diputado Vega y otros digamos, otros militantes sociales, nos reunimos con el presidente de la República y le dijimos, mire, acá presidente tiene la solución. Incluso más, ese contrato le permitía a UPM retirarse del Uruguay si venía una epidemia de carácter planetario. Y el profeta fue tan sabio que en el contrato puso que esa solución de parar y rever todo el contrato, incluso el tren que nos sale 2.250 millones de dólares, les recuerdo, 230 kilómetros de extensión que se paga en 17 cuotas de 147 millones de dólares, lo pagamos nosotros, claro. El Estado tenía que hacer el reclamo de ese derecho que tenía de parar el contrato a los 20 días de declarada la epidemia. La epidemia vino en marzo del 20 y el gobierno uruguayo tenía hasta abril del 20, contando los 20 días, para decir, mire, quiero revisar el contrato. No es que no se vaya a hacer la obra vamos a hacer igual porque como hay gente que está en contra, la mayoría está a favor, entonces vamos a buscar alguna solución mejor. También UPM se podía retirar, o incluso se podía, como dijo el profeta, que no digo ni Mahoma ni Jesús porque no sé quién es el profeta, pero lo voy a averiguar. Tenían ese plazo y ahí no había incumplimiento de contrato, nada que nos van a hacer juicio ni nada por el estilo con esas amenazas truchas que nos hacen. Porque el contrato lo decía expresamente. Esto se puede revisar. Ahora, ¿cuál fue la medida que tomó el gobierno en abril del 2020? Levantó la cuarentena para las escuelitas rurales, porque no había riesgo de contagio, y levantó la cuarentena de la construcción para que el ministro de Transporte Paralelo y los otros 4 que comiendo un asado encontraron el agua invisible, Teima y los otros más, el agua infinita, perdón, empezaron a construir la planta UPM. Es decir, cuando la gente no podía ir al cine, eso se autorizó. Entonces ahora a mí me da satisfacción, esto dicho entre comillas, ver como el Partido Colorado, y está muy bien lo que dijo el diputado, un cruce de calle en la ciudad de Las Piedras, pero eso multiplíquelo por 2000. Porque hay ciudades enteras que quedaron aisladas, porque el tren va entre muros,
cuando va en zonas urbanas, y cuando va en el campo va entre tejidos. Y como el tren es, y en las ciudades va a haber un pasaje peatonal cada 1 kilómetro. Entonces, eso es un desastre ambiental, un desastre económico y el peor negocio que hicieron los gobiernos uruguayos en su historia. Pero el remedio depende del Parlamento. Lo que está hecho, está hecho. Pero por suerte, esos contratos se basan en el literal de un artículo de una ley. Que la Comisión de Lavado de Activos en diciembre seguramente apruebe en la comisión y venga al plenario. Bueno, y ahí veremos qué hacemos los 99 legisladores. Entonces la pregunta no va a ser si estamos de acuerdo en modificar la ley de lavado de activos y que a una persona que tiene $10.000 la andemos correteando a ver cómo lo hubo esos $10.000 y que tenga que presentar 50 certificados notariales a ver cuál es el origen del dinero y luego viene cualquiera de estos con $1.000 millones y como dijo un periodista un día, che, si vas al Uruguay a un banco con $100.000, ¿te preguntan algo? Y el otro dice, sí, claro que te preguntan. Era argentino el de la historia. Dice, entonces no voy a ir al banco con $100.000. Dice, no, pero mirá que te preguntan si querés un café. Ah, no, yo pensé que me iba a preguntar el origen del... No, eso no. Eso si acá los que lavan plata son los bancos. Ni los escribanos, ni los rematadores, ni nadie, son ellos. Entonces, deroguemos ese literal y se terminaron los contratos secretos y se termina la suspicacia. Y a mí me parece bien que el Partido Nacional, el Partido Colorado, en voces de personas importantes que tienen vinculación directa con el tema, hoy, y lo digo con respeto y también con afecto, se den cuenta que eso fue un error. Y que el error lo está pagando la gente que vive en esas zonas, que no son ni los que autorizaron el tren, ni los que construyeron el tren, ni los que ganaron dinero con el tren, ni mucho menos los empresarios UPM, que cuando vienen de Finlandia ni siquiera se dignan a venir al Uruguay. Se quedan en la sala VIP del aeropuerto de Carrasco y los gobernantes nuestros tienen que ir hasta el aeropuerto a hablar con ellos. Y cuando van a la torre ejecutiva, van a las 7 de la tarde y entran por la puerta de atrás. ¿Y eso quién nos lo dicen? Los funcionarios de la torre ejecutiva. Así que es un tema que tiene mucha actualidad, mucha vigencia, pero nosotros tenemos la solución. Eso ya está hecho, no tiene remedio, independientemente del seguimiento que hay que hacer por la contaminación brutal que están haciendo. Entonces hay que aprobar la ley de delitos ambientales que está trancada. Esa gente que contamine no va a pagar una multa ridícula, va a ir presa. Hay que derogar ese artículo que permite los contratos confidenciales, no hay más contratos confidenciales. Y hay que hacer una medición estricta de cómo están contaminando o no los ríos, el aire y el campo. Y si contaminan, como dijo el presidente Vázquez, si contaminan se cierra. Esa frase es del expresidente Vázquez. ¿Qué pasa si contamina? Si contamina se cierra. Bueno, y acá es lo mismo. Ya se sabe que contaminaron, no la cerraron, le pusieron una multa ridícula, que no la van a pagar porque ya la recurrieron. Y eso es el sistema que acompaña a esos empresarios. Gracias, presidente.